Muy buenas noches, les saludo a todos los que están a esta hora de la noche mirando. Les saludamos y bendecimos sus vidas a la distancia, a miles y miles de personas que a esta hora de la noche están sintonizando, sin antes decirles que estamos orando por las peticiones que están llegando a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Que Dios les bendiga. Saludamos a todos los países que a esta hora están sintonizando. Recuerde, estamos saliendo por el Facebook, por YouTube, también pueden mandar un WhatsApp a través de un mensaje 0299 154 050 160. Quiero en esta noche compartir un mensaje de la palabra del Señor y quiero hablarte de una vida con propósito. Quiero hablarte en esta noche el propósito con el cual a esta hora de la noche quiero compartir una palabra con usted que está allí mirando. No sé de dónde me estará mirando, pero Dios tiene propósitos. Usted no nació solamente por vivir en la vida que está llevando nada más y morir sin tenerle sentido quizás a su vida. No le ha encontrado quizás sentido a su vida, pero hay un propósito. Dios tiene un propósito para con usted que está allí escuchando. Quiero hablarte de este propósito en cual se va a cumplir de acuerdo a su búsqueda. Se va a cumplir ese propósito en su vida. Quiero compartir una palabra ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 61 de Isaías. Allí nos habla la palabra del Señor diciendo buenas nuevas de salvación para Sión. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es palabra de Dios. Quiero hablarte sobre este mensaje que está escrito allí en el libro de Isaías hace por lo menos unos 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, el cual venía hablando el profeta Isaías de las buenas nuevas de salvación de que iba a llegar. Y podemos ver el cumplimiento de esta profecía que se cumple después de un largo tiempo. Se cumple allí en el libro de San Lucas capítulo 4 versículo 16, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús empieza a ejercer el ministerio en cual el Señor lo había encomendado. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 4:16, Jesús en Nazaret vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Qué bueno poder ver realmente Jesús. Dice la palabra del Señor que vino al lugar, no donde había nacido, porque él nació en Belén, sino vino al lugar donde se había criado. A ese lugar llegó, bueno, pensando que lo iban a recibir bien, porque ya lo conocían, donde se había criado. Quizás él pensaba que le iban a dar una bienvenida, lo iban a recibir con gozo, con alegría. Pero dice la palabra que llegó a ese lugar donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga, entró en ese lugar, un lugar
donde se acostumbraba en los días de descanso, de reposo, se acostumbraba a leer las escrituras, los pergaminos, se acostumbraba en ese lugar. Y dice que entró en ese lugar de la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, conforme a las costumbres que había en el pueblo, ¿cierto? Ahí en la sinagoga, había costumbres. Como hoy día hay muchas costumbres en los hogares, muchas costumbres en las familias, hay muchas costumbres en la gente hoy en día. Como dice la palabra del Señor, como era costumbre, se levantó a leer. Y hay muchas costumbres de las personas. Cuando se levantan, ¿cierto? Hay muchas costumbres de quizás tomarse una taza de café, prenderse un cigarrillo, por ejemplo. Hay costumbres de otras personas que cuando se levantan van derecho a mirar el celular, el Face, a contactarse. Otro tiene otra costumbre de cuando se levantan leer el horóscopo, por ejemplo, por la mañana. Otros se van costumbre de leer el diario, quizás irse al baño a leerse el diario. Son costumbres que cada una de las personas tienen en diferentes lugares. Su costumbre quizás sea otra, pero qué bueno es cuando nosotros comprendemos el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Y qué bueno cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Puede ser que todos seamos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que el Señor los ha llamado, que Él los ha elegido. Por eso dice en la palabra del Señor, San Juan 1:12, ahí habla realmente de los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros hemos creído en Dios, por eso le recibimos un día y pasamos de muerte a vida. Y la costumbre de nosotros es cuando nos levantamos por la mañana de leer la Escritura. Esa es la costumbre de nosotros, de poder leer el mensaje de la palabra, de abrir la Biblia, de orar al Señor. Es una costumbre de los cristianos. Es una costumbre de nosotros de no perder la mirada del Salvador. Es una costumbre de levantarnos por la mañana y leer las Escrituras. Y dice la palabra del Señor que era conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Recién estamos hablando realmente de hace unos 6.000 años, 7.000 años más o menos, donde estaba escrito, ahí donde había leído anteriormente, las buenas nuevas de salvación. El cumplimiento de esta palabra venía realmente a cumplirse en ese día. Por eso yo entiendo el propósito con el cual yo hoy día le estoy predicando, hoy día le estoy hablando. Porque veo el cumplimiento del propósito con el cual yo había nacido. Hoy puedo verlo realmente y yo me gozo cuando predico la palabra, yo me gozo cuando hablo de Cristo, cuando hablo de Dios, porque Dios tenía un propósito para con mi vida. Y este es el propósito realmente, cada momento, cada minuto que yo hablo de la palabra, que lanzo un mensaje de la palabra del Señor, yo le doy gracias al Señor porque este es el día realmente que el Señor había preparado. Este es el propósito con el cual Dios me llamó. ¿Para qué? Para dar una buena noticia a usted que está allí del otro lado, que está escuchando. Un mensaje de salvación, un mensaje de restauración para su familia. Este es el propósito con el cual el Señor me había llamado. Y dice la palabra del Señor, abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro lo dio
al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor le estaba diciendo en ese momento a todos los que se habían reunido ahí en la sinagoga que era el cumplimiento realmente, que Él era el Mesías, que Él era aquel que había hablado el profeta Isaías hace más de 6.000, 7.000 años. Había hablado que venía un Salvador, venía a proclamar buenas nuevas de salvación, libertad a los cautivos, venía a pregonar el año agradable del Señor. Por eso el Señor dice en las Escrituras: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una buena noticia a esta hora de la noche que el Señor venía dando, y a través de este mensaje le estoy dando a los pobres, pero no los pobres realmente materialmente, porque el Señor dijo en su palabra que los pobres siempre lo íbamos a tener, sino los pobres en espíritu. Hay esas personas que son pobres en el espíritu. Y dice la palabra del Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los que están cautivos. Personas que están cautivas, personas que están realmente cautivas. Pero siempre hablamos de los vicios, pero hay personas que están cautivas de otras cosas, cautivas de otras cosas que están pasando en sus vidas, no solamente de los vicios, los placeres. Hay mucha gente que está cautiva, que lo ha cautivado, las cosas que están sucediendo hoy en día en su familia, en su hogar. Pero el Señor vino para eso, para libertar, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, vista a los ciegos, porque hay mucha gente ciega, hay mucha gente que está ciega pero espiritualmente. No estoy hablando de ojos naturales, sino dice la palabra del Señor allí en 2 Corintios 4:4, dice que el enemigo, el diablo, vino para cegar el entendimiento a los incrédulos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio es luz, el Evangelio es salvación, el Evangelio es una buena noticia. Pero el enemigo del alma, el enemigo del hombre, de la mujer, vino a cegar el entendimiento. O sea, le cegó su entendimiento para que usted no entienda, para que usted no entienda el mensaje, no entienda de la palabra y pueda escapar de la cautividad en cual usted está preso y su familia está presa. Para que no se le abra el entendimiento, porque sabe el enemigo que si se le abre el entendimiento, usted se le escapa realmente y viene a la luz. Y cuando viene a la luz, usted es libre, usted es sano, para la gloria de su nombre. Entonces dice la palabra del Señor: pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces acá podemos ver el cumplimiento del propósito, el cumplimiento de la palabra, en cual se cumplió realmente en ese momento en Jesús. Jesús de Nazaret, que desde ese momento empezó realmente su ministerio, empezó a sanar, a libertar, a dar vida. Cuando venían los leprosos, los sanaba. Cuando estaba el ciego Bartimeo, iba caminando y el ciego Bartimeo estaba a los gritos ahí y de repente lo mandó a llamar al ciego Bartimeo. Se detuvo Jesús, lo mandó a llamar y ahí hizo una sanidad en el ciego Bartimeo. Y dice que Bartimeo dice que le seguía en el camino. Eso es lo que ocurrió en nuestras vidas, cuando Jesús apareció en nuestras vidas. Algo ha hecho el Señor en su vida. Dios a través de Jesús, algo ha hecho en su vida. Por eso le seguimos, por eso estamos en el camino. Porque un día Jesús nos abrió nuestros oídos, nuestros ojos, nos abrió realmente para que pudiéramos reconocer realmente y pueda cumplirse el propósito
con el cual hoy estoy aquí hablándote de la grandeza, las maravillas que Dios está haciendo con nuestras vidas, y también la quiere hacer con usted. La quiere hacer con usted que está allí. Quizás usted dirá, es que yo no sé por qué nací, es que usted quizás no le encuentra sentido a la vida, quizás, pero yo le digo que Dios tiene un propósito con su vida. Solamente tiene que buscarle, orar al Señor, porque el propósito no es realmente de tener una linda casa, un buen vehículo, estar bien en tu casa, comer todos los días, el trabajo, la comida. No, no, no. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que Dios tiene preparado para tu vida. Quizás usted se encontrará solo, quizás se encontrará perdido, quizás ahí detrás de una celda, quizás, y me estás mirando a esta hora. Me estás mirando y estás quizás preso, estás privado de tu libertad, pero yo te digo que hay un propósito por el cual tú estás ahí. Solamente tienes que buscar a Dios para que puedas encontrar realmente el propósito por el cual has nacido. Y dice la palabra del Señor, y enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy podemos ver el cumplimiento de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hoy puedo ver realmente la realidad y poder comprender realmente el por qué Dios me ha llamado. Hoy puedo comprender porque he visto sanidades, he visto milagros que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hoy puedo ver realmente el cumplimiento de estas escrituras en mi vida. También usted puede ver el cumplimiento, y lo puede ver cuando usted se entrega al Señor y acepta al Señor como su Salvador. Entonces va a haber un cumplimiento de las escrituras. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y empezó realmente ahí a hablarle realmente, y todas las personas estaban mirándolo a Jesús, ¿cierto? En ese momento. Y él estaba dando testimonio de todo realmente de lo que venía hablando el profeta Isaías. Y se había cumplido en ese momento, como diciendo, yo soy el cual estaba hablando el profeta Isaías, yo soy. Pero la gente no le creía. No le creía realmente del cumplimiento de las escrituras que se estaban cumpliendo en Jesús en ese momento. Y dice la palabra del Señor, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Claro, porque lo conocían. Lo conocían y se habían criado con él. Se habían criado ahí en ese lugar. Lo reconocían. ¿Entiendes? Entonces, ellos sabían realmente que había estado ahí, se había criado ahí en el barrio, se había criado ahí en la aldea, se había criado. Entonces, empezaron a decir, no, pero si este lo conocemos, sabemos quién es. Pero realmente no podían creer realmente lo que Dios venía y empezaba a hacer en ese momento. Que los ojos se iban a abrir, que iba a empezar a sanar a los enfermos, que iba a empezar a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Y se iba a cumplir la profecía en cual el profeta venía hablando. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, el mensaje maravilloso. Y cuando estaba hablando en ese momento, Jesús, ahí en la sinagoga, de repente se turbaron todos en la sinagoga. Y dice que cuando empezó a decirle de eso, lo agarraron, dice, y lo empujaron y lo sacaron de la sinagoga. Lo sacaron de la sinagoga y lo quisieron tirar en un pináculo, o sea, lo quisieron tirar abajo de un precipicio, lo quisieron tirar a Jesús de Nazaret, porque no creyeron realmente
lo que Jesús venía haciendo. En ese momento lo llevaron a empujones para matarlo en ese momento, porque no le creyeron realmente lo que Jesús había empezado a hacer, los milagros que Jesús empezaba a hacer en ese momento. Que Dios te bendiga. Entonces el mensaje de la palabra es que Dios tiene propósito. Dios tiene propósito para con tu vida, para usted que está mirando. Dios te ha llamado, pero tú tienes que buscar al Señor, para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Hoy puedo ver realmente el cumplimiento del propósito con el cual yo nací. Yo lo puedo entender, yo lo puedo ver hoy en día, de todo lo que ha sucedido en mi pasado, y lo que Dios hoy día está haciendo con mi vida. He visto la mano de Dios obrar en las personas, he visto muchos milagros que se están viendo a través de nuestras personas. Y también hemos visto realmente y estamos viendo realmente cuántas personas nos han tratado de eliminar, nos han tratado de tirar también debajo de, como lo quisieron tirar a Jesús, de un pináculo. Hay mucha gente en contra de nosotros, hay mucha gente que está en contra de lo que estamos haciendo, hablando de la palabra, porque cuando Dios empieza a usar tu vida, cuando empezás a ver milagros, cuando Dios empieza a usar tu vida, es como meterte en una avenida en contramano. Se te van a venir en contra, todas las personas se te van a venir en contra de tu vida. Pero qué bueno es agradar a Dios y no agradar a los hombres, porque a eso me ha llamado Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga en esta noche. Entonces yo te aliento en esta noche, si estás caído, que te levantes. Si hay mucha gente que te está yendo en contra tuya por lo que Dios está haciendo, yo te insto para que sigas adelante, porque Dios te ha llamado a servir a Dios, no al hombre. Que Dios te bendiga y que pueda usarte grandemente el Señor en este tiempo maravilloso, este tiempo donde estamos viviendo un tiempo difícil, momentos difíciles cuando está viviendo la humanidad entera. No solamente nosotros aquí en Neuquén, República Argentina, sino a nivel mundial, donde hay muchos problemas, hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que están atribuladas, que están en cárceles espirituales, pero Dios te ha elegido para que tú vayas y puedas libertar al que está cautivo, y puedas dar vista a los ciegos, y puedas pregonar el año agradable del Señor, pregonar la palabra del Señor. Para eso te ha elegido Dios. No te detengas, no te quedes, levántate en esta noche. Es el deseo realmente, no solamente de mío, sino de Dios, realmente de usar tu vida en este tiempo, porque para eso Dios te ha llamado. Y ojalá que este mensaje pueda llegar a tu vida y pueda en esta noche levantarte, y empezar a buscar de Dios y poder ver la mano de Dios obrar en tu vida. Que Dios te bendiga. Yo oro en esta noche para que la mano poderosa de Dios se extienda hacia tu vida y pueda restaurar tu vida, tu hogar, tu familia. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Son mis deseos como pastor evangelista. Te deseo lo mejor en esta noche y que Dios pueda cumplir el propósito con el cual Dios te ha llamado. Hay un llamado en tu vida, pero tú tienes que realmente empezar a buscar para que Dios pueda obrar en tu vida. Que Dios te bendiga. Te aliento en esta noche para que te levantes, para que sigas adelante y pueda Dios usar grandemente tu vida, porque este es el tiempo en cual Dios está llamando. Dice la palabra del Señor, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Ojalá que en esta noche tú puedas reflexionar en este poderoso mensaje y decir realmente, hoy comprendo, porque hoy se está cumpliendo esta escritura en mi vida. Yo te lo puedo asegurar, y tú puedas decir lo mismo en esta noche. Es un tiempo poderoso de Dios, es un tiempo maravilloso donde Dios está llamando. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.